La historia no contada de las Islas Canarias, capítulo 2. Conquista señorial de Lanzarote, Titeró y Gatra. La nave expedicionaria, con un total de 80 tripulantes, zarpó de La Rochelle el 1 de mayo de 1402. Su intención era poner rumbo hacia Belle-Île-en-Mer, al noroeste del puerto francés, posiblemente para aprovechar los vientos alisios y poner rumbo suroeste, evitando así bordear la costa norte española. Sin embargo, unos vientos desfavorables obligaron a poner dicho rumbo apenas zarparon, y la expedición recaló en el puerto galaico de Vivero. Allí, hubo que sofocar una disputa entre los tripulantes gascones y normandos, fomentada por el oficial Bertin de Berneval, hombre de confianza de Bettencourt, que pretendía rivalizar con Gadifer de la Salle. 8 días después, la nave llegó a La Coruña, donde Bettencourt solicitó tomar parte de los pertrechos de un buque en desguace. Esto acabó en disputa, persecución naval incluida, que no tuvo mayores consecuencias. Bordeando la costa portuguesa, los expedicionarios llegaron al puerto de Santa María, Cádiz, donde unos mercaderes establecidos en Sevilla los acusaron de haber saqueado y hundido 3 naves. Uno de los 2 socios fue detenido y conducido a Sevilla, donde tras declarar ante el Consejo del Rey, fue puesto en libertad. Mientras tanto, parte de la tripulación conspiró para animar al resto a abandonar el viaje, logrando que el número de expedicionarios quedara reducido a solo 63 tripulantes. Después de estos incidentes, la mermada expedición abandonó Cádiz rumbo a Canarias. En la isla de Lanzarote, los primeros asentamientos humanos prehistóricos fueron creados por los majos, antiguos pobladores que llamaban a la isla Titeró y Gatra. Aunque hay pocos restos arqueológicos que permitan estudiar su historia, se sabe que estos habitantes procedían del norte de África y se establecieron en la isla alrededor del año 500 a.C. Lancelotto Malocello fue un pirata y explorador italiano que se sabe que realizó varias razias, que eran ataques sorpresivos y violentos, en la isla de Lanzarote en el siglo XIV. Las razias eran comunes en la época y se utilizaban para capturar esclavos, obtener riquezas y ejercer el poder sobre territorios conquistados normalmente a enemigos religiosos. A pesar de que Malocello, que se cree trabajaba para el rey de Portugal, es recordado principalmente por sus exploraciones y su intento de establecer una colonia en las Islas Canarias. Llegó a construir una torre de piedra volcánica, donde se refugiaba cuando los nativos intentaban ajusticiarlo por el secuestro y venta de sus compatriotas. Sus acciones violentas con los habitantes de la isla y la participación en razias son parte de su legado histórico. Se dice que en la crónica normanda de Le Canarien, que los majos les habían contado que habían lanzado a un tal Lancelotto por el balcón de su torre, habiéndolo matado en el acto. Es de a través de Lancelotto, de donde viene el actual nombre de la isla, Lanzarote. Retomando la historia de Bettencourt. Únete a nuestro canal. Divulga nuestra historia para que no se olvide. Comparte, da like, suscríbete y si puedes haz una donación. Juntos mantenemos viva nuestra historia, y recuerda, un pequeño acto, es el comienzo de una gran historia. 5 días habían pasado desde que la expedición zarpó de Cádiz. Durante este tiempo, bordearon toda la costa africana, enfrentándose al impredecible océano Atlántico. Pero finalmente, avistaron el pequeño islote de La Graciosa al norte de Lanzarote. Titerogakaen, como se llamaba en la lengua nativa, era un lugar deshabitado y remoto, un refugio que pronto se convertiría en el hogar de la expedición. Después de varios intentos por parte de la expedición para asaltar la isla de Lanzarote y algunas escaramuzas que resultaron en la pérdida de vidas de algunos majos y colonos normandos, finalmente lograron entablar negociaciones con Guadarfía, el rey de los majos. Para obtener la colaboración del rey de Titeró y Gatra y establecerse permanentemente en el sur de la isla, los colonos europeos le ofrecieron protección contra las razias y los reinos europeos como Portugal, Castilla, Mallorca o Génova, que durante décadas habían afectado gravemente a su población y su bienestar. El rey Guadarfía, cuya población se había reducido a unos 1000 habitantes, aceptó el acuerdo. Según Le Canarien, en aquel entonces contaban con alrededor de 300 hombres para defender la isla. Guadarfía fue el último rey o jefe de la isla de Titeró y Gatra, durante la conquista europea de las islas. Su nombre puede ser traducido como el liberado o protegido de un ataque. Guadarfía, el último rey majo de la isla, ya había escapado de 6 asaltos esclavistas anteriores y seguía luchando por proteger a su pueblo.
Era hijo del rey Zonzamas y su mujer Faina, hermano de Ico. Guadarfía tenía su residencia en el conocido como Palacio de Zonzamas, cerca de Arrecife. Después del acuerdo, Bettencourt y La Salle ordenan construir una fortificación llamada Rubicón, posiblemente en la costa sur de la isla, y dejan a Bertin de Berneval como gobernador de la misma y de toda la isla. Intento de conquista de Fuerteventura. Bettencourt y La Salle tienen como objetivo conquistar la isla vecina de Fuerteventura y desembarcan en el norte de la misma. La Salle explora la isla durante 8 días sin encontrar a ningún nativo, quienes habían huido al interior de la isla al avistar su barco. Por lo tanto, se ven obligados a regresar a su punto de partida para reabastecerse de suministros. Acuerda seguir por tierra hasta la desembocadura del río Palmas, a donde su nave se acercaría para avituallarles, con la intención de fortificarse y de no salir de allí hasta conquistar el país y ponerlo a la fe cristiana. Pero los marineros se amotinan y obligan a La Salle a entregarse como rehén para regresar a Rubicón. Si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos. Da like, suscríbete y comparte. Un pequeño acto es una gran ayuda para nosotros. Gracias.